Está en la portada del periódico The Washington Post, titulada Shutdown, es decir, cierre. El gobierno federal, el gobierno central de Estados Unidos ha cerrado. Hay artículos de ustedes dos en los dos periódicos que representan, en La Vanguardia de Barcelona, en el Universal de México. Y todo tiene que ver con que unos 800.000 de los 2.100.000 empleados del gobierno central, lo que llaman aquí, repito, gobierno federal, no fueron hoy a trabajar. Les llegó un email por la mañana diciendo que tienen que quedarse en la casa porque no hay manera de pagarles el sueldo. Todo esto como consecuencia de que no hubo acuerdo entre la Casa Blanca del presidente Barack Obama y la oposición republicana que controla la Cámara de Representantes. Los republicanos no aprobaron el presupuesto porque le pedían al presidente Barack Obama que no entrara en vigor y sobre todo que no hubiera dinero suficiente para que se pudiera poner en marcha la reforma al sistema de salud, la reforma sanitaria, que ya fue aprobada por ley y que fue la principal bandera de campaña de Obama en su primer gobierno. ¿Qué efectos tiene esto en la vida real? Aparte de que uno sale por las calles aquí, los museos del Instituto Smithsonian, que son más de 15, que son importantes, están todos cerrados. En Nueva York está cerrada la Estatua de la Libertad. 436 de los 1.265 trabajadores de la Casa Blanca no fueron hoy a su puesto de trabajo. 88% de los 100.000 empleados del Departamento del Tesoro tampoco fueron a trabajar. El 50% de los 800.000 empleados civiles del Pentágono no fueron a trabajar y el 15% de los 114.000 empleados del Departamento de Justicia tampoco fueron a trabajar. No es la primera vez que esto ocurre, la última vez fue en 1995, 6 días de diciembre, y luego a finales de diciembre y a comienzos de enero del 96, cuando hubo otra disputa similar entre el entonces presidente Bill Clinton y el presidente de la Cámara de Representantes republicano, el señor Newt Gingrich. Pero dicho todo esto, y aparte de que están todos los titulares, la pregunta es, ¿no es esta una cuestión únicamente de Washington? Lo digo porque uno ve el New York Times y la noticia está solo a 2 columnas, y en el resto del mundo, aparte de que es un poco vergonzoso esto y de que puede tener efectos para la economía mundial, y para la norteamericana los tiene porque dejan de entrarle 200 millones de dólares diarios por los parques nacionales y demás. ¿No es esto una cosa demasiado de Washington y nos pone a hablar a todos? En parte sí. Washington es lo que aquí llaman una ciudad de una sola industria, ¿no? Así como Detroit es el automóvil, Washington es el gobierno federal y por tanto en Washington es donde de verdad golpea y afecta este cierre o cierre parcial de la administración federal. Centenares de miles de personas en Washington hoy no podrán trabajar y en los próximos días, hasta que no haya un acuerdo en el Congreso, no trabajarán y muchos de ellos no recibirán sueldo. Ahora bien, yo creo que si esto se prolonga, sí que puede tener efectos más allá de Washington. Puede tener efectos económicos porque muchas personas están dejando de ingresar dinero que luego habrían gastado. Tiene efectos también en la confianza económica, es decir, un país como Estados Unidos, la primera potencia mundial, la primera economía mundial, demuestra que es incapaz de llegar a un acuerdo tan sencillo y que en el pasado ha sido un trámite como es prolongar los presupuestos 2 meses y medio. Bueno, esto arroja muchas dudas sobre la capacidad para reaccionar a las crisis económicas, para afianzar la recuperación económica que está en curso. En el fondo, yo creo que aquí hay un asunto, más allá de las consecuencias inmediatas, que efectivamente son pequeñas, un asunto de la gobernabilidad de este país. Este país es ingobernable en estos momentos. Cuando el partido de la oposición domina el Congreso, como es el caso actualmente, se hace muy difícil aprobar leyes y gobernar en la primera potencia mundial. ¿Tienen entonces atado de manos los republicanos al señor Obama? Sí, no, yo creo que mutuamente se tienen atados de manos y yo creo que el espectáculo que hemos visto demuestra, como ha dicho Mark, el grado de ingobernabilidad al que ha llegado este país, que se supone que es la primera democracia del planeta. Es realmente, entre todos ellos se culpan de haber convertido a Estados Unidos en una república bananera, y lo cierto es que cada quien tiene su parte de culpa, pero lo que es evidente, como decía Mark también, es que la arquitectura de este gobierno, de este poder que reparte, incluso el sistema electoral tiene esta dinámica que prodiga a cada cual con sus propias dinámicas, sus propios equilibrios de poderes. La Cámara de Representantes tiene un grado de autonomía y es una entidad con una dinámica de poder bastante peculiar, el Senado también y el Ejecutivo también, de tal suerte que poco a poco estos 3 poderes, estas 3 ramas de gobierno, lejos de cooperar, se han convertido en enemigos a muerte, y
Y como tú decías, bueno, este es un tema solamente de Washington, pero yo te diría que pues este es un pueblo chico y por lo tanto el infierno es grande. Y los cronistas que estamos aquí nos regodeamos contando y narrando cómo los republicanos le picaron los ojos a los demócratas y cómo los demócratas le pusieron la zancadilla al presidente Obama. Pero el caso es que al margen de esta crónica del esperpento, lo que queda en evidencia es que este país en estos momentos está con puertas cerradas. Hay 800,000 personas que han tenido que quedarse en sus casas, algunos servicios públicos han sido cancelados y mientras más continúe esta situación la cosa se va a complicar porque resulta ser que dentro de 2 semanas viene otra negociación clave que es decidir el inevitable aumento del techo de la deuda. El techo de la deuda. Si el Congreso no aprueba que se aumente la deuda de Estados Unidos, no podrá pagar sus cuentas. Exacto, y entonces si en estos momentos el gobierno es incapaz de salir al paso de un problema, de un conflicto que es simple y sencillamente aprobar el presupuesto de la nación, yo ni quiero ni imaginarme lo que va a ocurrir dentro de 2 semanas, cuando de esa negociación sí que dependen los mercados internacionales, la capacidad crediticia de Estados Unidos, en fin, la expectativa de todo el mundo en una economía que representa, que se convierte, que ha sido la locomotora, y vamos a ver si esa locomotora puede seguir operando o no, porque tiene que pagar sus facturas y eso está en entredicho hoy. Sin duda esto es un problema local, si bien el cierre del gobierno va a tener un impacto si se prolonga a largo plazo en todo el país y en los mercados internacionales, en Washington tiene impacto hoy. Impacto en el tráfico, que está mucho más suave, impacto en los servicios, no solamente los empleados, sino sus hijos, las guarderías para niños están cerradas hoy, hay cientos de padres que no tienen dónde dejar a sus hijos en el día de hoy. Hoy los bares, en una forma casi chistosa, están ofreciendo tragos con la mitad de precio para aquellos que muestren su credencial que trabajan en el gobierno. Eso me parece una gran medida. Es una gran medida, pero tampoco es un chiste, porque los restaurantes, toda la industria de servicios, imagínense las lavanderías, o sea, piensen en cualquier industria de servicios que apoya toda la función del gobierno. Aquí, esta es una ciudad, como bien lo dice Mark, que es como Detroit en la medida en que depende solamente del gobierno. La diferencia, y donde esto tiene un impacto nacional, es que aquí no se hacen carros, se hacen leyes. Sí. Y se hacen leyes donde se supone que está representado todo el país en la Cámara de Representantes. Y lo que hemos visto en los últimos días es que la Cámara de Representantes está, como la palabra favorita esta semana es rehén de un grupo extremista de derecha, que son el Partido del T, que han puesto por encima del bien común sus intereses particulares, y eso es preocupante, y es preocupante también la casi, digamos, desidia del presidente Obama, que no ha hecho absolutamente nada para participar en estas negociaciones. Ayer hizo una llamada como protocolaria a John Boehner, el líder de las mayorías del Congreso, a pedirle que reconsiderara sin esperar que eso tuviera ningún impacto. Obama se desgastó muchísimo en negociaciones anteriores con el Congreso y en esta ocasión ha decidido lavarse las manos y meterle la culpa a los republicanos. A corto plazo le ha salido bien, porque los republicanos en este momento todo el mundo los odia y los han culpado con mucho éxito. El portavoz de la Casa Blanca dice que el Partido Republicano amenaza la economía mundial, o sea, se han sacado mucho provecho de este frenón que ha metido la Cámara y los republicanos en la Cámara, en el gobierno.